los codos. Ahora que no hay barra ni festejo posible ni comenzar, que se encargue de poner los videos en el fuego. Un estropajo por lengua. Gracias por estar aquí y gracias por haber leído el trabajo. Para mí es súper extraño, porque como le decía la profesora, yo estudié aquí antes que este colegio fuese el actual, ¿no? ¿Y usted sabía o decidió venir aquí? No es algo que yo decidí, pero supongo que tiene mucho sentido porque yo llegué a Hospicio en los 87, entonces este territorio es bastante familiar para mí. Ha sido alucinante el estar fuera de Chile por todo lo que... por enfrentarse a una nueva cultura como la boliviana. ¿Los viajes lo han inspirado para crear más poesía? Sí, totalmente. Absolutamente. Este libro que habla sobre el viaje es un nuevo poemario y se llama Entretenciones Mecánicas. Y afronta el viaje como desde un cansancio del viajero, ¿no? que explicado puede parecer un poco engorroso, pero el viajero que siente el impulso de desplazarse, pero que al mismo tiempo siente una insatisfacción en esa búsqueda de aventura. El bozal son las cosas que se ponen para evitar que los perros muerdan o que las cosas se salgan. Entonces quería saber si tenía como alguna especie de significado el título y los sentimientos que guardaba respecto a su padre. ¿Ya? Como que estaban encerrados y como que en ese libro los dejó salir. La poesía es súper subjetiva, ¿no? Es una de sus características. Y hay dos opiniones. Una que sale el bozal y otro que se coloca el bozal y el bozal es el mismo libro. El texto de Salmuera tiene un primer verso, ¿no? Que dice sobra la confesión y sin embargo, ¿no? Ese sin embargo es clave en el poemario, ¿no? Ese libro podría no haberse escrito, sobra esa confesión, pero sucede algo, no se puede contener. ¿Por qué? ¿Qué razón dice por qué no se puede la contención de la confesión? El coraje no alcanza. Porque el coraje no alcanza, ¿no? Entonces se enfrenta a una idea de valentía que uno proyecta pero que no alcanza otra vez la realidad expectativa. Y también remite a un poco de peligrosidad, ¿no? Se le pone bozal a algo que nos puede lastimar. Sé que está el tema del editorial y todo eso, pero ¿por qué en la portada sale un buzón? Esa pregunta también es muy interesante. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué leen con que haya un bozal? O sea, que bozal tenga un buzo. Lo mando a la editorial y la editorial había aprobado un par de portadas, ¿no? Había aprobado una portada del libro de la primera edición de Las Coplas del Padre de Manríquez, que era un poco pesado, y un par más, y no me dejaban tan satisfecho. Pero cuando vi esta, al no entenderla, ¿no? Y porque me sugería, es bastante sugerente, decidí aceptarla. Hasta el día de hoy no sé qué significa, lo mismo. La mitad de las cosas, más de la mitad de las cosas que me rodean y que experimento no las entiendo. Y ahí he descubierto que está la gracia. Como era el título, esperaba un poema así largo y cuando veo era solo una estrofa pequeña y después seguía con otro poema. Entonces, Es un pie de página, sí. No es un poema, claro. Por diversión, por divertirme. Pagarás apenas con un poco de bilis el derecho a sacarle el jugo a la lengua, a morderla muela por muela con el desgano de quien apunta al centro de la botella, sabiendo que el ojo y el pulso ya no acompañan. ¿De dónde usted sacó la idea de cada título? Como leíamos el epígrafe de Telía recién, que decía que había que utilizar palabras que los muertos reconocieran fácilmente, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El tomar en cuenta autores locales es clave, ¿no? Hay una cercanía y qué sé yo. Y luego que se sumen proyectos, se sumen los colegios también. O sea, no solamente en
en este programa en particular, sino en general creo que hay que sumar cuando se piense en poesía a gente de colegios y particularmente secundaria. Me pareció fascinante e interesante porque pudimos interactuar tanto como curso humanista con un autor, o sea, alguien que escribió un libro que está con nosotros. De hecho, trabajamos en esto aproximadamente 3 semanas y yo creo que es una experiencia que va a quedar dentro de nuestros corazones, además las enseñanzas que nos llevamos. Esta experiencia me pareció divertida y única, ya que fue la primera vez que compartí con un autor tan cerca. La experiencia, la verdad, me pareció bastante interesante. Él como persona me pareció bastante interesante, cómo podía tocar varios temas y que no fuera una conversación tan rígida como suele ser en otros casos. Nosotros recibimos una semana antes el libro y después recibimos la carta. Así que fue gratificante para los chicos, creo que ayudó a que el vínculo y la cercanía que ellos sintieran fuese mucho mayor.